Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda en la cual vamos a tratar temas diferentes, pero que van a tener como característica el ser temas de innovación, temas innovativos. Nuestra primera charla va a estar a cargo del doctor Walter Mason, quien es jefe de la unidad de lípidos y de prevención del servicio de cardiología, que va a tocar un tema muy de actualidad, que es aquellos nuevos fármacos hipolipemiantes. Walter Mason, adelante. Bueno, muchísimas gracias, José. Fíjense, desde la línea punteada hacia la derecha es lo que viene y es lo que les quiero hablar. Del bempedoico, del ácido bempedoico representado en el Clear Outcomes, y del inclisiran, que es otra forma de bloquear, como vamos a ver después, las proteínas PCSK9, que van a estar representadas en el estudio Orion 4. Así que de esto vamos a hablar, algo de ácido bempedoico y algo de inclisiran. ¿Qué conocemos sobre el ácido bempedoico? ¿Cómo actúa? Bueno, esto es lo clásico, esto es lo que sabemos que las estatinas bloquean. Las estatinas bloquean una enzima, que es la HMA-CoA reductasa, que bloquea la síntesis de colesterol intrahepático. Consecuentemente, lo que sucede es que el hepatocito sensa que cayó el colesterol intracelular y produce más receptores de LDL. Consecuentemente, el LDL en sangre baja. Ahora, ¿cómo actúa el ácido bempedoico? Bueno, lo hace bloqueando la misma cadena de síntesis de colesterol, pero un paso más arriba. Es decir, bloquea otra enzima, que es la ATP citrato liasa, insisto, un paso más arriba del punto donde actúan las estatinas. Y hay otro punto más importante que vamos a ver después, es que necesita, porque el ácido bempedoico es una prodroga, necesita para activarse otra enzima, que es la acil-CoA sintetasa, que obviamente está en el hepatocito, e insisto, es necesario para activar el bempedoico y que pueda actuar sobre la enzima. ¿Qué tenemos de evidencia sobre el ácido bempedoico? Bueno, 4 grandes ensayos en fase 3 se han publicado en los últimos 2 años, que son todos de la serie Clear, y son todos ensayos de seguridad y eficacia, obviamente, eficacia lipídica. Uno es el Clear Tranquility, otro es el Clear Serenity. Fíjense, en un caso casi 300 pacientes, en el otro caso un poquito más de 300 pacientes. Eran pacientes que en su gran mayoría eran intolerantes a las estatinas, es decir, no tenían prácticamente población que estaba tomando estatinas, y fíjense que en promedio podía bajar aproximadamente un 23-24% el nivel de LDL. También salieron otros 2 Clear, que es el Harmony y el Wisdom, que probaron en un poco más de pacientes, y pacientes de más riesgo, porque eran pacientes ya con enfermedad cardiovascular, y que estaban mejor tratados, porque estos no eran intolerantes, sino que tenían, a pesar de la máxima la dosis tolerada de estatinas, no estaban en meta, pero fíjense que la mitad de ellos estaban con estatinas de alta intensidad. Y lo que vemos es que la reducción del LDL fue más modesta. Fíjense que al año aproximadamente entre un 16 y un 17% de reducción de LDL. Uno podría decir entonces que cuando analizamos los ensayos donde la población predominantemente estaba con estatinas, el impacto del ácido bempedoico fue más modesto, como decíamos, 16-17%, mientras que si analizamos los ensayos donde su población predominantemente no estaba con estatinas, el impacto rondó alrededor del 24%. Recientemente se publicó un 5º ensayo del grupo de Ballantyne que probó la combinación fija en el mismo comprimido de bempedoico con ezetimibe. Y en una población mixta, que había gente con estatinas, gente sin estatinas, de diferente intensidad, lograron una reducción del 36% en el nivel de LDL. Ahora bien, ¿qué hay con respecto al resumen de todo esto que les mostré? Bueno, nosotros, nuestro grupo de trabajo, hicimos un metaanálisis y demostramos que en promedio, para sintetizar, el ácido bempedoico puede bajar aproximadamente un 20% el nivel de LDL, que esto es más o menos lo que estamos acostumbrados con el ezetimibe. Y lo otro interesante es que también baja la PCR. Bajó, fíjense, en promedio un 23% la PCR, por lo tanto también tendría un cierto efecto antiinflamatorio. Ahora decíamos, en cuanto a la eficacia, y les mostraba la serie de los estudios Clear, pero ¿qué hay en cuanto a la seguridad? Bueno, una de las cosas que se nos viene a la cabeza
más frecuentemente es la miopatía. ¿Por qué? Porque está, como ustedes saben, asociados a las estatinas. Bueno, yo les decía al principio que para que el ácido bempedoico actúe tiene que ser activado por una enzima que es la acil-CoA-sintetasa, que está en el hepatocito, pero no está en el músculo, no está en la célula muscular. Y por lo tanto, no se puede activar el bempedoico y por lo tanto, hipotéticamente, podría ser que no se asocie la miopatía a este fármaco. Bueno, en el metaanálisis nosotros encontramos precisamente eso. Confirmamos que no encontramos una asociación entre el uso de ácido bempedoico y un mayor riesgo de miopatía. Sí encontramos algunas otras cosas, por ejemplo, aumento de transaminasas, 3 veces más en el grupo que recibió bempedoico, aunque en ningún caso fue reportado como una hepatopatía importante. Y también encontramos aumento de la creatinina y aumento del ácido úrico, expresado clínicamente con una mayor incidencia de gota. Fíjense, 3 veces más gota. Esto tiene que ver porque el ácido bempedoico se excreta a nivel renal por los mismos mecanismos y los mismos transportadores y receptores que lo hacen estas moléculas. Lo otro que nos preguntábamos es qué pasaría con el ácido bempedoico en los nuevos casos de diabetes. Ustedes saben que las estatinas están asociados a un mayor riesgo de nuevos casos de diabetes. Bueno, lo que nosotros encontramos en el metaanálisis es que no solamente no está asociado a mayor riesgo de diabetes, sino que tiene un efecto protector. Aparentemente, según estos datos, insisto, los pacientes que estaban tratados con ácido bempedoico tendrían menos riesgo de problemas disglucémicos. La gran pregunta es, ¿esto podrá bajar los eventos cardiovasculares? Bueno, no tenemos todavía el trabajo que lo va a demostrar o no, pero tenemos algunos datos indirectos. Fíjense este estudio de randomización mendeliana, que analiza la actividad de la enzima, que es el target del ácido bempedoico, desde que nacemos. Y la verdad que cuando uno ve el nivel del LDL, o sea, tener menos LDL asociado a la menor actividad de esta enzima, se asocia claramente con todos los eventos cardiovasculares en forma disminuida. Y esto es lo mismo que vemos, por ejemplo, cuando analizamos ensayos de randomización mendeliana con otras enzimas que son target de otros fármacos, por ejemplo, la HMO-CoA reductasa de las estatinas, el Niemann-Pick del ezetimibe o inclusive los PCSK9. Es decir, datos de randomización mendeliana parecería que bajar el colesterol por menor actividad de la enzima que es target del ácido bempedoico se asociaría con menos eventos cardiovasculares. Por supuesto que el futuro está acá, que es el CLEAR Outcomes, que es un ensayo, un mega ensayo de los que estamos acostumbrados en cardiología, con más de 14.000 pacientes de alto riesgo cardiovascular, que justamente va a testear si bajar el colesterol con el agregado de ácido bempedoico se va a reflejar en una reducción de eventos cardiovasculares y estamos esperando, se estima, tener los resultados a fines del 2022. La pregunta que yo me hago es, ¿va a cambiar las metas cuando tengamos los datos del CLEAR Outcomes? Yo creo que probablemente no. ¿Por qué? Porque la población incluida en este estudio tenía un LDL basal más de 100 y considerando que la reducción del LDL es alrededor del 20-25%, nunca llegaríamos a niveles tan bajos como para pretender cambiar una guía. Perdón, una meta. Y la pregunta que sigue es, ¿cambiarían las guías de la práctica clínica? Bueno, probablemente, porque si realmente el bempedoico demuestra bajar los eventos, uno podría decir, bueno, en pacientes con máxima dosis de estatinas, incluyendo a los intolerantes totales, que no alcancen las metas podría tener varios esquemas. Ezetimibe, inhibidores PCSK9, ácido bempedoico, la combinación de ezetimibe, ácido bempedoico y después los inhibidores, ezetimibe, bempedoico, inhibidores y así todas las combinaciones que ustedes quieran. Así que eso podría pasar. Lo otro es qué impacto clínico tendrán los cambios bioquímicos sobre las enzimas hepáticas, el ácido úrico, la creatinina, que se observaron en estos estudios de fase 3. Probablemente poco, pero hay que confirmarlo, por supuesto, en ensayos de mayor envergadura. El segundo fármaco del cual quiero hablar unos minutos es el inclisiran. Ustedes conocen que en los últimos años hemos tenido un nuevo grupo farmacológico que son los inhibidores de PCSK9, que son anticuerpos monoclonales que bloquean a la PCSK9 en el extracelular. Cuando no hay PCSK9, el complejo de LDL receptor, una vez dentro del hepatocito, se separa, se degrada el LDL, y eso está bien, pero el receptor se recupera, se recicla y por lo tanto yo puedo generar un mejor clearance del LDL de la sangre. Este es un segundo mecanismo para bloquear la PCSK9. Ahora ya no es con un anticuerpo monoclonal, no es con el bloqueo a nivel del extracelular, sino que es una tecnología que se conoce como antisense. Es decir, el inclisiran tiene dos hebras, el sense y la antisense, y una vez adentro de la célula,
luego de una unión con un complejo, se separa la hebra que justamente calza en el ARN mensajero que va a llevar la información para sintetizar después la PCSK9. Dicho de otra forma, estoy bloqueando en la génesis de la PCSK9 a nivel del bloqueo del ARN mensajero. Esto sí es novedoso porque nosotros, al menos en cardiología, no tenemos muchas intervenciones con esta tecnología antisense y es la primera novedad de este fármaco llamado inclisiran. La segunda novedad, más allá del mecanismo de acción, es la posología. Es un fármaco inyectable que se han probado varias dosis y varios esquemas, pero en este estudio, que es el Orion 1, un estudio pivotal para el conocimiento de esta droga, fíjense que le dan una aplicación subcutánea, un refuerzo a los 90 días y después cada 6 meses, logrando valores de reducción del LDL más del 50%. Y recientemente publicado en New England, conjuntamente se conocieron los resultados del Orion 10, que se desarrolló en Estados Unidos, más o menos 1.500 pacientes, y el Orion 11, con 1.600 pacientes que provenían de Europa y de Sudáfrica. Eran pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, que tenían más de 70 de LDL, a pesar de estar con la máxima dosis tolerada de estatinas, y se probó este esquema que yo les decía. Una inyección al inicio, un refuerzo a los 90 días, y después cada 6 meses. 2 inyecciones por año. Y lograron una reducción significativa y sostenida de alrededor del 50 o un poco más en el nivel del LDL. Como nos preguntábamos con el bempedoico, ¿cuál será el futuro? Bueno, el futuro es el Orion 4. ¿Por qué? Porque nos va a permitir determinar si bajar el LDL con esta nueva intervención se va a asociar o no con una reducción de los eventos cardiovasculares, y se hizo un mega trials con más de 15.000 pacientes reclutando en la actualidad. Y finalmente, como nos preguntábamos con el bempedoico, si va a cambiar las metas del LDL el resultado del Orion 4, probablemente no, pero probablemente refuerza la información que ya tenemos de otros ensayos con inhibidores de PCSK9 como el Fourier o el Odyssey. ¿Cambiarán las guías? Probablemente, porque si demostramos que esta droga, con solo 2 aplicaciones por año, reduce los eventos cardiovasculares al bloquear de lleno la síntesis de PCSK9, bueno, uno podría decir que los pacientes con máxima dosis toleradas de estatinas y ezetimibe que no alcanzan la meta, podríamos utilizar algunas de las 2 opciones, los anticuerpos monoclonales, que ya los tenemos, y el futuro, que es el inclisiran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Walter Mason, por brindarnos un insight en este nuevo y apasionante terreno que vamos a tener oportunidad de observar en los próximos meses. Ahora vamos a saltar a otro terreno de innovación, que es el terreno de la cirugía cardiovascular. Tengo acá a mi lado al doctor Vadim Kotowicz, quien es el jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Italiano, que nos va a hablar de un tema de innovación en el cual tiene una gran expertise, que es la cirugía mini-invasiva de la válvula mitral. Gracias, Vadim. Adelante. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este Quarry 2020 de esta forma virtual que parece fría, pero bueno, por lo menos a través de la informática estamos todos conectados. El tema de hoy es el abordaje mini-invasivo video asistido de la válvula mitral. Y le queríamos en realidad transmitirle nuestras prácticas porque esta es una cirugía muy innovadora. ¿Cuál es el objetivo del programa? Por supuesto que la reducción del trauma quirúrgico de nuestros pacientes. Someramente, para no cargar en muchos detalles, nosotros accedemos al paciente a través de una mini incisión que está a nivel de la línea media clavicular y de ahí elegimos un lugar para acceder al tórax con el clamp aórtico, una cámara de video y un retractor atrial. El paciente se coloca en circulación extracorpórea a través de la canulación femoral y si se necesita acceder a las cavidades derechas y aislarlas, se hace una canulación yugular concomitante para poder cerclar la aurícula derecha. Todo se controla con el ecotransesofágico a través de una punción y el seguimiento de la cuerda guía. Una vez que realizamos un acceso mínimo de los vasos femorales, por punción,
hacemos la navegación de la cuerda guía y la misma la posicionamos desde la vena cava inferior, pasándolo por la aurícula derecha, hacia la vena cava superior. Y esto nos va a servir para posicionar una cánula venosa multiperforada que va a mantener vacío totalmente el corazón mientras nosotros trabajamos en las cavidades izquierdas, simulando a la cirugía de cielo abierto. Una vez realizado esto y el paciente en circulación extracorpórea, hacemos una mini toracotomía, elegimos la zona donde vamos a poner el clamp aórtico y la zona donde ponemos una cámara de video con tecnología 3D que tiene gran definición y nos muestra claramente la patología. Esta es la imagen torácica que tiene el cirujano cuando está trabajando, y en este momento estamos realizando la pericardiotomía para tener acceso al corazón. Ustedes van a ver que estamos colocando unos puntos de retracción pericárdica. Ven el diafragma en su lado derecho de la pantalla y la aurícula derecha latiendo. Una vez que hacemos la exposición de las estructuras cardíacas, la aorta, la vena cava superior, ya exponemos también la aurícula izquierda y tenemos acceso a el clampeo aórtico y a la aorta ascendente. Luego, como se hace en cirugía a cielo abierto, colocamos un vent que nos sirve para purgar el aire e introducir la cardioplejía que va a mantener al paciente con el subcorazón parado, como se hace a cielo abierto. Este es el canal de trabajo que tiene el cirujano, y una vez que el paciente está con el clampeo realizado, el corazón parado, hacemos la triotomía izquierda y hacemos la exposición de la patología. Bueno, una vez presentada la técnica en forma somera, a mí me gustaría presentarles algunos casos de los más sencillos a los más complicados. Esta es una paciente que tiene ruptura cordal en el segmento P2, patología muy común que vemos, que vemos nosotros en el consultorio. Una vez realizada la triotomía izquierda, inspeccionamos la patología. Obsérvese la buena exposición que tiene el cirujano con la videocámara. Se ven perfectamente los músculos papilares. Obsérvese las cuerdas rotas mostradas en el eco. Y una vez identificada la patología, en el servicio estamos muy familiarizados con la reparación con neocuerdas. Mientras fabricamos en forma artesanal las neocuerdas, el cirujano coloca una roseta de puntos en el anillo mitral para poder luego introducir el anillo que va a contener la plástica mitral. Una vez realizado esto, como ustedes ven acá en la pantalla, hacemos la medición del anillo que va a corresponder y la fijación de las neocuerdas al músculo papilar. En este caso, como era patología posterior, la hacemos en el músculo papilar posterior. Concluido eso, se realiza el attachment a la zona de la patología, luego colocamos el anillo mitral y una vez colocado el anillo mitral lo fijamos con puntos. Completada la plástica, se hace una prueba hidráulica de rigor para observar la continencia de la misma, y ustedes pueden observar que la válvula está suficiente. Y por supuesto, una vez cerradas las cavidades, vamos a realizar el eco transesofágico de salida y obsérvese la buena continencia y la buena superficie de coaptación que se muestra en el eco una vez hecha la plástica mitral. Vamos a ir a algo más complicado, que es la rotura cordal en el segmento A2, clara patología que obligaba al cirujano antiguamente a reemplazar la válvula, pero obsérvese acá la ruptura cordal en la pantalla y en el eco transesofágico, y cuando ingresamos a la cavidad, inspeccionamos la patología, vamos a realizar la medición de la longitud de la neocuerda desde el papilar al anillo, y esa es la longitud de la cuerda rota. Una vez hecho esto, procedemos, como se hace a cielo abierto, a hacer la roseta de puntos en el anillo mitral y luego a fijar la neocuerda, y como es una patología anterior, en general la hacemos en el músculo papilar anterior.
estos loops, una vez colocados, vamos a hacer el attachment en la zona de la rotura cordal, y en este caso A2, como lo vieron. Luego hacemos la medición del anillo mitral, lo colocamos al anillo mitral. En el servicio en general usamos anillo mitral completo, en otros servicios se usa incompleto, nosotros usamos completo. Fijamos con este dispositivo, si unos clips de titanio aceleran mucho el tiempo de clampeo, y una vez fijado el anillo, se completa la plástica y ustedes pueden ver en el eco la continencia de la misma. ¿Qué pasa con la enfermedad de Barlow? Es una patología desafiante para todos los cirujanos cuando uno va a intentar reparar. Y en este caso pueden ver una gran prolapso de todos los segmentos posteriores, rotura cordal en el segmento P2, mucha protrusión en P3, en la comisural posterior y en A3. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, medición de cuerda, colocación de neocuerdas, a veces colocamos 4, 6 u 8 neocuerdas, la fijamos al papilar y una vez fijada en el papilar ponemos en el sector de la rotura. Obsérvese que acá hay una hendidura y esa hendidura entre P1 y P2 la reparamos. Fijamos con la sutura automática el anillo completo y una vez fijada la válvula hacemos la prueba hidráulica de rigor y obsérvese la suficiencia, y hemos recuperado una válvula con una patología muy difícil que es el Barlow. Otro problema es las reoperaciones, y en este caso me gustaría presentarle esta paciente operada hace 20 años con un leak paravalvular severo. Cuando ingresamos con una mínima disección hacia la aurícula izquierda, o sea que no disecamos nada como se hace a cielo abierto, sino entramos por el tórax sin disecar, observamos esta válvula que tiene toda una zona de dehiscencia, y cuando la cultivamos en el postoperatorio era una endocarditis en una paciente que se mantenía asintomática, que en realidad había consultado porque se había puesto ictérica, claro, a través del leak tenía hemólisis. Reemplazamos la válvula, sacamos la válvula, hicimos la toilette del anillo, ya sospechábamos por este tipo de dehiscencia endocarditis, luego se pone toda una roseta de puntos y se coloca una válvula nueva. Elegimos en esta paciente una válvula mecánica porque ya estaba anticoagulada, tenía menos de 60 años y tenía una fibrilación auricular crónica de larga data. Pero esta paciente también, ahí está la válvula colocada como la observan en el video, esta paciente también tenía una insuficiencia tricuspidia masiva. Obsérvese la gran dilatación del anillo tricuspidio. ¿Qué hicimos? La técnica de bicuspidización. Bicuspidizamos la válvula tricúspide, pusimos un anillo continente y a través de esa mini incisión de 4 o 3 centímetros pudimos reemplazar la válvula mitral y reparar la válvula tricuspidia. Y en el eco se observa normofuncionamiento de la válvula protésica y quedó sin insuficiencia tricuspidia. ¿Qué pasa si no podemos reparar la válvula? Bueno, en el caso que uno no pueda reparar la válvula, no hay que ofuscarse y uno recurre a través de esta mini incisión y la reemplaza. Obsérvese en estos videos, esta válvula era una válvula reumática con retracción de toda la valva posterior, decidimos reemplazarla, hicimos la roseta de anillos, pusimos una válvula biológica y la paciente se fue de alta con su válvula biológica. ¿Qué contraindicaciones tiene la técnica? Cuando hay doble valvulopatía mitroaórtica, cuando hay enfermedad coronaria concomitante, aunque tenemos una serie de pacientes hibridizados con un tratamiento endovascular de las coronarias y luego le hicimos la plástica mitral, y como le dije, también hay contraindicaciones absolutas, una de ellas es el tórax hostil. Ponerse a disecar el pulmón todo adherido provoca hemorragias en el postoperatorio y no es recomendable esta técnica. Otra contraindicación de la técnica es la masiva calcificación del anillo mitral. También esta es una patología desafiante para el cirujano, pero y que debe ser abordada a cielo abierto para su resolución.
Pero toda técnica tiene su excepción, y acá les voy a mostrar una innovadora cirugía que hicimos en el hospital en esta paciente que tenía un Big Mac. Obsérvese la gran calcificación que tenía, 17.000 de contenido cálcico en la tomografía y una estenosis mitral crítica. ¿Cómo la abordamos? La abordamos por mini invasiva, como pueden observar, y esta es la patología. Obsérvese la gran calcificación de la valva anterior y posterior. Toda la válvula se mueve en conjunto, el anillo mitral se mueve en conjunto. Esto en resolución quirúrgica tiene alta mortalidad. Tenemos una serie de haberla hecho y optamos por esta nueva técnica. ¿Qué hicimos? Resecamos la valva anterior para liberar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Hicimos lo que más pudimos de la toilette del anillo sin la movilización del calcio anular para no comprometer el surco auriculoventricular. Resecamos toda la valva anterior y con ello liberamos todo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque optamos en implantar una válvula balón expandible, que está diseñada para su implantación aórtica. Esto es una Sapien 3 a la cual le construimos una pollera de pericardio para que sirva a la adherencia de la válvula. Luego la montamos en un balón de entrega y una vez realizado el crimping de la misma en su balón de entrega, a través de una mini incisión introducimos la válvula. Obsérvese la buena visión que tuvimos para el posicionamiento de la misma. Esto es una cirugía requiriente que le hicimos con el servicio de hemodinamia y cardiología intervencionista. Y una vez posicionada la válvula, la expandimos, hicimos la entrega e implantación de la misma. Y con algunos puntos que habíamos colocado en los remanentes anulares y valvares que sirven para la fijación y evitar el desplazamiento de la misma, aunque la gran fijación la hace a través de la expansión del balón, pero por seguridad pusimos la mayor cantidad de puntos que se pudo poner en el resto valvar, así no teníamos desplazamientos. Una vez que realizado el attachment de los puntos, esa pollera de pericardio realizado la fijamos a la aurícula, la pared de la aurícula, para evitar cualquier leak paravalvular. Recuérdese que este tipo de válvula se usa para el implante percutáneo en la posición aórtica, no en la posición mitral. Pero esta adaptación de la técnica nos permite la facilitación de la resolución de la patología del Big Mac, muy difícil de hacerla a cielo abierto. Luego hicimos una expansión final y la válvula quedó colocada, esta Sapien 3, en la posición mitral, con muy buen funcionamiento de la misma y un leak trivial, y la paciente se fue de alta al 10º día. En el servicio teníamos más de 800 intervenciones en la válvula mitral, de las cuales 372 fueron reparaciones mitrales. Fíjese, 130 de las mismas fueron asintomáticas y con ello convencemos al cardiólogo que podemos reparar la válvula mitral en pacientes asintomáticos con una tasa de reparabilidad mayor al 98,5%. De esas, 205 fueron realizadas a través de la técnica mini-invasiva. Predominó la resolución posterior y tenemos un 2,9 de mortalidad en toda nuestra serie y una tasa de conversión del 2,43. Estos son nuestros resultados que, aparte de ser estéticos, proporcionan una recuperación temprana de nuestros pacientes. En conclusión, esta técnica tiene muy buenos resultados inmediatos y a largo plazo. La reparación de la válvula mitral es posible con técnica mini-invasiva. Los resultados son similares, muy comparables a la cirugía convencional. Se necesita entrenamiento e instrumental especial para realizar la técnica. Tiene menor índice de infección, tiene una recuperación temprana postoperatoria y tiene mejor estética y menor trauma quirúrgico. Muchas gracias por su atención, espero que esto le haya sido didáctico y las técnicas innovadoras nos permiten ofrecerle a nuestros pacientes una mejor recuperación postoperatoria. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Gotowicz. Muy didáctica la explicación. Evidentemente es una cirugía que probablemente ha llegado para quedarse, pero obviamente requiere una expertise muy especial, como se ha mencionado recién. Después te vamos a hacer alguna pregunta. Entonces, la última charla del día les voy a hacer yo el comentario, que es acerca de los nuevos tratamientos anticoagulantes en fibrilación auricular. No voy a esta charla no está dedicada a lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos es que las nuevas drogas son mejores que los inhibidores de la vitamina K, entonces no vamos a entrar en eso, pero sí la pregunta es, entre todas las drogas que disponemos, ¿hay alguna que hay diferentes entre esas drogas? Vamos a mostrar sobre todo lo que es la experiencia del mundo real. Esto es lo innovativo, digamos, y que corresponde a la mesa redonda que estamos en curso. Es decir, cómo la nueva evidencia, la evidencia del mundo real, nos ayuda al tratamiento de este tipo de pacientes con fibrilación auricular. Un poco el roadmap, el desarrollo va a ser, bueno, la evidencia, cómo comienza la evidencia desde los estudios randomizados. Esto es un análisis histórico, como se ve en la parte de arriba, en los últimos 10 años. Se observan los 4 estudios pivotales con los diferentes DOACs, el RELAY con el dabigatran, el Aristotle con apixaban, el Rocket con rivaroxaban y el Engage con el edoxaban. Y un momento muy importante que es cerca del 2014, que es el metaanálisis de RAF. En los 3 colores de abajo son las recomendaciones de las guías europeas, en gris de las guías americanas y de las guías canadienses. Se puede observar que con el transcurso de los años se va pasando desde la recomendación de inhibidores de la vitamina K en la fibrilación auricular, obviamente, y cómo se va transfiriendo la indicación y la preferencia a los nuevos anticoagulantes, hasta que en la actualidad los nuevos anticoagulantes constituyen una indicación 1A con respecto a la warfarina. Estos son los resultados, el metaanálisis de los estudios pivotales. Esto es eficacia, es decir, de qué manera hay reducción de los eventos embólicos e isquémicos a partir del uso de los DOACs comparados con los inhibidores de la vitamina K, y se observa un efecto positivo en todos ellos con una P de heterogeneidad negativa, es decir, el efecto es común con diferencias en los intervalos de confianza, pero el efecto es común a las 4 drogas. No es así cuando hablamos de seguridad, es decir, capacidad de reducir eventos de sangrado. Como ven, los efectos son diferentes. Probablemente en el Aristotle y en el edoxaban se ven efectos más importantes en la reducción de sangrado, y la P de heterogeneidad es significativa. Quiere decir que el efecto no es uniforme entre las drogas. Y acá vamos un poco a ver qué nos está diciendo el mundo real acerca de estas diferencias. De qué manera los estudios de la práctica nos pueden complementar los estudios randomizados que acabo de mencionar. Vemos en el lado azul, lo que nos proveen los estudios randomizados. Obviamente los estudios randomizados nos proveen el máximo nivel de evidencia. Las poblaciones, por ser randomizadas, no son sesgadas, son las bases para la aprobación regulatoria y son las bases para las guías de tratamiento. En cambio, el mundo real nos puede proveer otras cosas. Por ejemplo, resultados más generalizables. Los estudios randomizados son muy estrictos, poblaciones hiperseleccionadas, difíciles de generalizar. También los estudios de la vida real nos muestran cuál es la realidad de la práctica clínica, qué es lo que los médicos están haciendo a partir del conocimiento de lo que se obtiene
de los estudios randomizados. Estas son las bases también para la interpretación de la práctica clínica y también son bases para generación de hipótesis. ¿Qué significa esto? Que son dos tipos de información que no se contraponen. A los estudios randomizados, los estudios de la vida diaria tienen cosas que aportar. Por ejemplo, vamos a, por supuesto, los análisis, los estudios de la vida diaria tienen que sufrir determinados tratamientos estadísticos para volver interpretables los resultados. Por ejemplo, son conocidos los sesgos de este tipo de estudios: el sesgo de atrición, que es por las diferencias en el follow-up; el sesgo de indicación, por confundidores en ambos grupos; y el sesgo de selección, que es la inclusión preferencial de subgrupos. Esto tiene diferentes tratamientos estadísticos. El sensoreo por pares es uno, el propensity score, la comparación por propensity score, y el análisis de sensibilidad. Vamos ahora sí a ejemplos de grandes bases de datos publicadas y comunicadas de la vida diaria. Vamos a empezar con la base de datos norteamericana, la Aristófanes. Fíjense, el número de pacientes es cerca de 400.000 pacientes. Se comparan los NOACs contra los inhibidores de vitamina K. El lado izquierdo los NOACs, el apixaban, 100.000 pacientes. El rivaroxaban, también muchos miles de pacientes. El dabigatran lo mismo, contra la warfarina. En el lado derecho del gráfico vemos los datos de efectividad, y evidentemente el apixaban, el rivaroxaban y el dabigatran son favorables en cuanto a la reducción de eventos embólicos isquémicos en fibrilación auricular. Y los resultados de seguridad no son similares. Vemos una gran diferencia en reducción de sangrado para el apixaban y el dabigatran, y no una diferencia muy importante para el caso del rivaroxaban. Estas son las diferencias también en la base de Aristóteles, específicamente tratándose del apixaban. Ahí vemos son diferencias de puntos de porcentaje, número real de porcentaje. Hay una reducción de eventos isquémicos con el apixaban del 0,59% global, lo cual da que corresponde a una reducción porcentual de 36%, altísimamente significativa. Y vemos 2 puntos de diferencia también en reducción de sangrado. Ese 2 puntos de diferencia en porcentaje es un 40%. O sea, no cabe duda que los datos de la vida real muestran que el uso de este inhibidor es muy superior al uso del inhibidor de la vitamina K, tanto reduciendo eventos embólicos e isquémicos como reduciendo eventos indeseables de sangrado. Esta es otra base que tiene la característica de ser en pacientes añosos, tratados con inhibidores. Es la base del Medicare, 450.000 pacientes tratados por propensity score y por peso de la probabilidad inversa, y muestran entonces una cohorte con warfarina de 180 y pico de mil pacientes, 86.000 dabigatran, 106.000 rivaroxaban y 73.000 de apixaban, y nos muestran esto. Acá sí ya estamos comparando unos con otros. Por ejemplo, el dabigatran comparado con el rivaroxaban muestra un efecto similar en reducción de eventos embólicos, pero efectos muy favorables en lo que se refiere a sangrado. Menos sangrado intracraneal, menos extracraneal y menos mortalidad cuando se lo compara con el rivaroxaban. De misma manera, cuando vemos el apixaban comparado con el dabigatran, también vemos una reducción en el panel de la derecha, una reducción muy importante de lo que es sangrado extracraneal. O sea, aparentemente tenemos reducción importante de eventos embólicos, pero también reducción de eventos de sangrado. Esta es la base alemana, 61.000 pacientes
el acenocumarol contra apixaban, rivaroxaban y dabigatran, y vemos resultados relativamente parecidos a los que se veía antes, pero un poco diferentes. O sea, sí una reducción importante de eventos embólicos, no hay reducción de mortalidad cuando se compara el apixaban contra el acenocumarol, lo mismo con el rivaroxaban y lo mismo con el dabigatran, pero a diferencia que en el dabigatran, en la base alemana, se observó reducción de mortalidad. Son datos, recuerden, de la vida real, datos de grandes bases de datos, que no son exactamente iguales, pero nos van apoyando en la misma dirección. Este es el análisis retrospectivo de la base alemana, que también nos muestra una reducción muy significativa, y esto viene viéndose como una propiedad aparentemente diferencial del apixaban con respecto a los otros. Una reducción muy significativa del sangrado gastrointestinal. Por eso ya vamos perfilando que en los pacientes que tienen antecedentes de sangrado digestivo, probablemente la mejor droga a utilizar sea el apixaban. Esta es la base Naxos francesa, también cientos de miles de pacientes. La base francesa tiene una ventaja muy grande, que es que casi toda la población de Francia está incluido en el mismo sistema de salud. Por lo tanto, los datos son muy confiables. Estos son los datos crudos. Sangrado mayor, inhibidores de la vitamina K, el panel de la izquierda, stroke, embolismo sistémico y mortalidad por todas las causas. Se ve que las tres drogas, el apixaban, el rivaroxaban y el dabigatran, producen reducciones significativas crudas con respecto a la warfarina, y este sería el análisis ajustado por propensity score, en el cual vemos otra vez el panel de la izquierda, seguridad, el apixaban, reducción del sangrado de prácticamente el 40%, comparado con el rivaroxaban también cerca del 40%, y comparado con el dabigatran también es significativo. O sea que a nivel de reducción de sangrado pareciera que el apixaban es superior a los otros comparado desde el mundo real. También se observa una reducción más importante en lo que es reducción de stroke y embolismo sistémico, y una reducción también importante correlativa en mortalidad por todas las causas. O sea, los estudios randomizados no nos mostraban disminución de mortalidad, pero los estudios de la vida real sí. Por último, ¿cuál es el cambio en la patente de anticoagulación oral en los últimos años? Acá tenemos lo que pasó con la warfarina desde el 2012 en adelante. Vemos que hay una reducción significativa del uso de la warfarina. El dabigatran en verde, hay un aumento en el 2013-2014 y luego un plató para ir disminuyendo, algo parecido con el rivaroxaban, aunque el plató se mantiene todavía, y un incremento que evidentemente la comunidad médica ha ido advirtiendo, que el uso de esta droga es por lo menos quizás más efectiva y quizás más sencilla de utilizar, por lo tanto ha ido en aumento progresivo. Fíjense esto, en azul son las cohortes de 2016 en adelante, y en colorado las cohortes de 2011, según en el gráfico de la izquierda, en diferentes puntos de Chat-VASc, ustedes ven que en las cohortes más modernas hay una reducción de stroke isquémico importante con respecto a la cohorte histórica, sin que haya en el gráfico de la derecha un aumento significativo de sangrado. Esto es lo mismo, la cohorte antigua más la cohorte nueva, para diferentes grupos etarios en el gráfico de la izquierda, y para stroke isquémico, y en el gráfico de la derecha para sangrado mayor. En todas las edades se ve una reducción del stroke isquémico con el tratamiento de los nuevos anticoagulantes. Esto se repite en forma prácticamente idéntica en la base sueca. Ustedes saben que la base sueca es como un censo, es toda la población que se registra en forma permanente, y se vuelve a observar que hay una reducción en todos los niveles de Chat-VASc del stroke isquémico
sin un aumento de sangrado mayor. Esta es la última base europea que me falta mostrar, la base inglesa también muy precisa, que ve que la incidencia de stroke va aumentando hasta el 2011-2012 y luego empieza a declinar progresivamente con el incremento de los anticoagulantes de tipo directo. Entonces, como conclusión y mensajes para llevar los estudios randomizados, tanto los estudios randomizados como los estudios derivados de la práctica han mostrado que los NOACs tienen mejor eficacia y mejor seguridad que los inhibidores de la vitamina K. Tanto los estudios randomizados como los estudios del mundo real se ven algunas diferencias entre los NOACs, especialmente lo que hace a la capacidad de reducir de eventos adversos. El uso de los NOACs entonces ha significado en los últimos años significativas reducciones en la incidencia de stroke y en el sangrado mayor cardiovascular. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos 10 minutitos por suerte. Vamos a tratar de discutir algunas cuestiones, algunas preguntas que yo pueda tener y algunas que ustedes quieran hacerse entre ustedes son bienvenidas. Yo le quería preguntar a Walter, evidentemente él nos ha mostrado un panorama verdaderamente apasionante con la aparición de nuevas drogas que son promisorias en el sentido de que nos pueden dar resultados mejores, quizás con un uso más simple y quizás no sabemos qué va a pasar con lo económico, pero en algunos lugares se dice que algunas de estas drogas no van a ser tan caras. Mi pregunta es, las metas de LDL, ¿cuál es el piso del LDL que nosotros tenemos que buscar en los tratamientos? ¿Hay un piso o es cuanto más bajo mejor? Bueno, José, es muy importante lo que vos comentás. La verdad es que efectivamente no hay un piso. Todavía no hemos encontrado un piso como con otros factores de riesgo se vio, por ejemplo, con la presión arterial o la glucemia, por ejemplo, donde llega un punto de inflexión en el cual perdés el beneficio e inclusive puede empezar a aparecer un perjuicio. Bueno, con el LDL no lo vimos. Los últimos estudios con PCSK9 han llevado valores tan bajos como 20 miligramos por decilitro y no hemos, por un lado hemos encontrado que siga habiendo un beneficio adicional y por el otro lado no hemos encontrado un aumento de los efectos adversos, haciendo un asterisco diciendo que, bueno, que estos estudios tuvieron un seguimiento más acotado de 2 o 3 años, ¿bien? Pero en principio, hasta lo que sabemos, cuanto más bajo parecería ser mejor. Por lo tanto, todas las nuevas drogas que empiecen a aparecer, que agreguen, que sean adicionales a las estatinas y a lo que ya conocemos y que sigan bajando el LDL, deberían ir por ese camino y deberían demostrar una reducción adicional de los eventos cardiovasculares. Aún se había hablado de... Uno se imagina que la biología, digamos, tiene un determinado estándar y por algo existe el LDS, uno se imagina que llevar a cero no sería muy biológico que digamos. Y aparte alguien había hablado de trastornos cognitivos con niveles de LDL muy bajos. ¿Hay algo de cierto en eso? Bueno, eso sí es verdad, se hablaba. De hecho, un subestudio del Fourier, que es el estudio que probó uno de los anticuerpos monoclonales, que es el evorocumab, se hizo específicamente y se prediseñó específicamente para medir, mediante test cognitivos, esa incógnita que vos sugerías en los pacientes que habían llevado el LDL muy bajito, que es el estudio Ebbinghaus. Este subestudio del Fourier específicamente les midió test cognitivos seriales a los pacientes y la verdad es que no se vio un mayor deterioro cognitivo, inclusive en los pacientes que habían llevado los niveles de LDL a menos de 25. Y recientemente salió en JACC, hace un par de meses, un reanálisis del Fourier que analizó el grupo que había llevado menos de 20 de LDL en comparación a los que tenían más de 100 y nuevamente no se observó un deterioro cognitivo. Perfecto. Bueno, el doctor Gotov hizo una revisión tan extensa del problema que me dejó sin preguntas para hacerle.
porque casi todas las preguntas que me iba ocurriendo las iba contestando antes. Pero, o sea, evidentemente habló de las comorbilidades, habló cuando está la válvula aórtica, habló el problema del calcio, casi todos los temas los fue él tocando y me van quedando pocas cosas para preguntar. Pero una de ellas es, obviamente, es impresionante la artesanía. Uno, como no es cirujano, no se imagina lo que ustedes hacen ahí y uno ve los resultados, ¿no? Y evidentemente los resultados, por lo menos en manos expertas, son altamente parejos a pesar de la tremenda artesanía que implica este procedimiento. La pregunta mía es, ¿qué pasa con los ventrículos? A vos, cuando operás miniinvasivamente, si el ventrículo tiene algún grado de disfunción o el corazón es un poco esférico por la insuficiencia mitral, ¿a vos te genera algún problema específico? ¿Descartás el paciente antes de operarlo? ¿O qué consideración harías respecto de la función ventricular? Bueno, fundamentalmente empezaría por el preoperatorio. Promovemos mucho que el paciente con insuficiencia mitral severa no deje dilatarse ni el ventrículo ni la aurícula. Eso quiere decir que no tenga deterioro estructural. Entonces ahí caemos en los asintomáticos. Por eso tenemos números en asintomáticos y ofreciéndole al cardiólogo, que tiene que representar al paciente y decirle, bueno, te mando a operar asintomático, pero quiero que salga con tu válvula, porque si tenés 45 años no te quiero anticoagular. Bueno, entonces inicialmente promovemos eso, no dejar que se dilate ni la aurícula ni el ventrículo, tratar de que no haga arritmias, que la aurícula no sea gigante para fibrilarse, porque aún corrigiendo con cavidades grandes, auriculares, el paciente tarde o temprano va a su evolución, si viene con aurícula de 6 se va a terminar fibrilando en su evolución, aunque le saquemos la carga a la aurícula del reflujo. Y en cuanto al ventrículo, la verdad que anatómicamente, salvo que sea una mitral isquémica, no me condiciona en el tratamiento de la plástica. La mitral isquémica sí es otro tema, a la cual la rescatamos en muy pocas ocasiones con la plástica, porque sus resultados a los 6 meses y librado a su evolución no son buenos, así que uno tiende a ir a recuperar el aparato subvalvular y reemplazar la válvula. Pero en cuanto a la esfericidad del ventrículo, nos varía la técnica en la longitud de las cuerdas. En general, cuando vienen ya con ventrículos muy dilatados, las neocuerdas que hacemos son más largas que en los ventrículos chiquitos. Y ya me sé que una neocuerda de la valva posterior mide 12 a 14 milímetros y una neocuerda posterior en un ventrículo dilatado estamos poniendo 18 o 20 milímetros. Pero bueno, es una cuestión de técnica y de medición nada más, que el ojo avesado del cirujano se tiene que dar cuenta en la conformación de la neocuerda cuando está haciendo la plástica. No me canso de repetir, no dejar que el ventrículo tenga deterioro estructural, porque así recuperamos ad integrum a los pacientes. Eso me parece que contesta tu pregunta. ¿El hecho de que esté previamente fibrilado te influye en algo para este tipo de cirugía? Yo creo que la fibrilación auricular crónica per se es una gran comorbilidad que le ofrecemos a los pacientes y le hemos quitado la posibilidad de calidad de vida. Ofrecemos una tasa de complicaciones enorme con la fibrilación auricular, y aún haciendo los tratamientos de ablación de la fibrilación auricular, el EMI-MACE, que nosotros lo completamos después con MACE completo en forma endovascular, pero un 30% de los pacientes quedan con fibrilación, van a terminar en la anticoagulación. Cuando la aurícula es grande, capaz que el cirujano se siente más confortable con la aurícula grande para trabajar porque tiene un gran campo de visión, pero yo creo que cuando el paciente está en fibrilación auricular, ya hemos perdido la oportunidad de tratarlo a tiempo. Esa es la realidad. Cuando el paciente hace el primer episodio de arritmia y tuvo alguna paroxística, ahí no hay que dejar pasar el tiempo y hay que tratar al paciente a tiempo. Bueno, si no tengo preguntas del público, son las 13:30, acá los organizadores me están conminando a que cierre la mesa.
Agradezco a todos los que han estado presentes, agradezco a los oradores, me parece que fueron charlas muy interesantes las de ellos, y bueno, cerramos la mesa entonces. Gracias. Gracias.